Bueno, seguramente si estás viendo este video tenés tu cuenta de 5K, la cual fue totalmente gratis de la empresa Orion. Bien, como ven acá, hoy Orion dio muchas cuentas de 5K totalmente gratis. Quería hacer este pequeño video para explicarte cuál es la mejor gestión de riesgo que puedes aplicar para tener mayor probabilidad de poder fondear. Y Orion, como dije, regaló muchas cuentas de 5K, la cual en su primera etapa, como cualquier cuenta de fondeo, requiere un 8% de objetivo, una pérdida diaria de 4%, un máximo drawdown de un 8%. Luego sigue el paso número 2, que acá está tachado porque todavía no lo iniciamos, que es un objetivo un 5%, un daily loss que es lo mismo, menos 4, y un máximo drawdown de un 8%. Una vez que tenemos la Fundec ya podemos buscar nuestro objetivo, en este caso ni siquiera lo marqué, porque recién estamos por iniciar la fase 1, bien, esto ya es a gusto de cada uno, 2%, 3%, lo que cada uno considere que es lo que quiere como retiro. El máximo de pérdida diaria es el mismo, menos 4, y el máximo drawdown también sigue siendo menos 8. Algo que tiene diferente esta cuenta es básicamente que nos permiten ir con más palancas. Más palanca es más riesgo. Tenemos un 3% por idea de trade, que íbamos a hablar que es una idea de trade, pero es muchísimo. Bien, tengan en cuenta que la mayoría de empresas te limitan como mucho, las que son muy buenas, al 2, 2,5. Entonces un 3% es algo bastante bueno. Bien, y algo que quiero que quede totalmente claro es que es unidad de trading, porque si no entendés esta regla, puede ser la diferencia entre percibir un objetivo, que es una etapa 2 o retirar, y que te denieguen un pago o que ni siquiera te den una etapa 2. Entonces es importante que prestes atención y entiendas esta regla. Voy a leer la definición y después vamos con los ejemplos. Se considerará la misma idea de trading si abre una operación antes de haber transcurrido 30 minutos luego el cierre de la última operación. ¿Qué quiere decir esto? Si vos, por ejemplo, comprás a las 14 horas euro dólar y lo cerrás a las 14:30, luego de 5 minutos, 14:35, volvés a abrir otra compra en euro dólar, bien, y la cerrás a las 15 horas. Esas mismas entradas, aunque hayas cerrado una antes de abrir la otra, por la diferencia entre el cierre de la primera y la apertura de la segunda, como es menos de media hora, cuenta como una sola idea de trading. Bien, entonces si vos pusiste un 2% en una y un 2% en otra, estás violando la regla del 3% máximo por idea de trade. Esto va a hacer que te aparezca la llamada o el mensaje del equipo de riesgo que te diga: mira, hiciste estos dos trades al 2%, pero no cumpliste entre esta brecha entre el cierre de una y la apertura de una nueva operación dentro del mismo activo, lo cual hace que tus riesgos se sumen y violas la regla del máximo del 3%. ¿Qué sí podés hacer? Podés tranquilamente abrir una posición en euro dólar a las 14 horas, bien, a un 1%, y después a las 14:15 otra posición más a un 1% más, ya tenés un 2% acumulado. Y dentro de 5 minutos más otra operación de euro dólar al 0,80 y tendrías un 2,80 de riesgo entre las tres operaciones. Bien, eso está dentro del 3% y está permitido. Inclusive puedes tener las tres posiciones al mismo tiempo, siempre y cuando estén dentro del límite del 3%. Van a contar como una sola idea de trade por la diferencia horaria. Es muy diferente a, por ejemplo, abrir una compra en euro a las 14 horas por un 2%. Cerrarla a las 14:30. Bien, ya está cerrada ese 2%. Esperar una horita hasta las 15:30. Volver a abrir otra posición en euro dólar al 2%. Y ahí, como hay una diferencia de más de media hora entre el cierre de la primera y la apertura de la segunda, son dos ideas diferentes. Como hay esa diferencia de hora, cuentan como entradas diferentes. Es muy importante entender esto, porque esto puede ser la diferencia en que te paguen o no te paguen. Lo normal o lo mejor es abrir una posición, cerrarla, esperar media hora si quieres abrir en el mismo par, y después de esa media hora podés volver a abrir otra posición. Bueno, y ahora quiero hablar un poco sobre la gestión de riesgo variable que voy a utilizar. Bien, esta es la tabla que voy a utilizar y cómo me voy a manejar en esta cuenta. De hecho, esto lo voy a operar totalmente en vivo, así que si no te uniste a mi comunidad de Discord, te invito para que te unas, donde voy a mostrar cómo paso esta cuenta con esto que te voy a explicar ahora. Pero básicamente voy a utilizar una tabla que yo la considero agresiva para un RR 1 a 2 y que lo utilizo esta para CFDs. Y básicamente lo que hago es utilizo esta tabla para protegerme de drawdowns. O sea, sé que tengo que perder como mucho un 8%. Voy a ir con mi primer riesgo al 0,50. Si sale mal, acumulo esto. Si sale eso mal, elevo un poquito más el riesgo. Pongo 0,75. Si sale mal, acumulo esto. Voy al tercer riesgo al 1,13. Si sale mal, acumulo esto. Voy al cuarto riesgo 1,69. Si sale bien, volví rápidamente a estar en positivo. Fíjate que esta tabla tiene algo muy poderoso, que cualquiera de los primeros 5, bueno, 6 no en este caso porque no podemos perder eso, pero cualquiera de los primeros 5 trades que tenés, o sea, los riesgos que tenés para estos primeros 5 trades, uno solo que te salga bien y quedas en un 1%,
o cercano al 1%. Bien, eso me permite salir fácil de un drawdown. Entonces yo esta tabla la utilizo para protegerme de la racha de pérdidas cuando la cuenta esté en negativo, pero una vez que ya esté acá, situado en el 1% o cercano al 1%, paso a hacer algo que yo llamo full margin. Bien, entendiendo esto, sabes que si lograste un solo TP acá, ya tenés un 1% positivo, lo cual te hace ir a full margin. Bien, en full margin lo que hacemos es apalancarnos del profit que ya tenemos, en este caso un 1%. Vamos a colocar ese 1% en el primer trade. Si sale mal, volvemos a balance cero. Si sale bien, como ya tenemos un 1% y es al RR 1.2, vamos a obtener un 3% positivo. El 1% que ya teníamos más el 2% que acabamos de lograr. Si esto da TP, lo que voy a hacer en el siguiente trade es aumentar mi riesgo. Bien, puedo de este 3% poner un 1.25. Si me toca stock, sigo estando 1.75 positivo. Si me toca TP, estoy llegando a un 5%. Y acá presta atención porque pasa algo que es importante. Bajas el RR de un 1.2 a un 1.6. Si bajas el RR, lo que haces es aumentar la probabilidad de tener un TP. Los RRs cortos son de mayor probabilidad que los RRs largos. Entonces, en esta parte de full margin, donde me apalanco de mi profit, lo que hago es, tengo un TP, bajo el RR, otro TP, bajo el RR. Y voy continuamente bajando el RR para aumentar mi probabilidad. Si esto me da TP, bien, TP, lo que hago es en el siguiente trade, donde ya tengo un 5% de la cuenta, voy a ir a un 1, un 1,5. Si pierdo estoy 3.5 positivo, si gano quedo 6.50 y vuelvo a bajar el RR, esta vez más agresivo, de un 1, 1.6 a un 1,1. De nuevo aumentando mis probabilidades por haber bajado el RR. Vuelvo a arriesgar en el siguiente riesgo un 1.50, si sale mal quedo 4.75, si sale bien quedo 7.25, a nada de terminar el examen. Vuelvo a hacer TP porque esta vez inclusive mi TP es RR negativo. Algo de lo que mencionaba recién. Un 1.05, ¿no? Es la mitad de un 1.1. O sea, algo muy fácil de lograr. Si esto sale bien, vuelvo a utilizar 1.50. Si sale mal, quedo 5.75 positivo. Y si sale bien, logré mi objetivo del 8%. Sale TP, pero esta vez vuelvo a necesitar el mismo RR 1.05, la mitad de un 1.1. El constantemente ir teniendo TP y bajando los RRs hace que mis probabilidades aumenten. Entonces, yo al hacer este juego con el riesgo y apalancarme de mi profit, puedo tranquilamente lograr pasar un examen mucho más fácil. Tengan en cuenta que esto es para pasar la etapa 1. Bien. Para pasar la etapa 2 tengo que llegar hasta acá, que es un 5%, y para obtener la Fundex simplemente tengo que hacer bien el primer trade, lograr estar acá y listo, se terminó. Como dije, si quieres aprender cómo se aplica esto en vivo, te invito a mi comunidad todos los días en la apertura de la bolsa. En el caso de donde yo vivo, 10:30 de la mañana. Voy a estar conectándome, mostrando cómo va la cuenta, mostrándole qué es lo que hice, si hice alguna modificación, si modifica algo del riesgo. Esta es mi planificación para ejecutar. Puede que se modifique, bien, porque yo planifico un 1.2, pero quizás por una condición técnica tenga que cerrar en el 1,5. O yo planifico un 1.1 y quizás por alguna condición técnica tenga que dejar correr, bien, por algún dato macro o algo que yo no controlo en este preciso momento del mercado, porque el mercado hace lo que quiere. Yo tengo que tener la capacidad de adaptarme a él y entender que mi trabajo como gestor es cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias solo y cuando el mercado me lo permita. Espero que esto les haya gustado, es la forma en que yo voy a gestionar este examen. Si querés aprender más sobre esto, te invito a la comunidad. Si querés que te envíe esta tabla, te vas a tener que unir al Discord. Te voy a estar compartiendo la tabla en el grupo de Discord. Espero que les sea muy útil. Vamos a ver cómo da esta experiencia. La idea es mostrarles realmente cómo opero yo una cuenta que desde cero, cómo aplico esta gestión de riesgo variable y cómo aplicando estos conceptos que yo utilizo, que son totalmente básicos de análisis técnico, más una buena gestión, se logran muy buenos resultados. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video donde voy a contar cómo fue esta primera etapa 1. Nos vemos. Chau, chau.